Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras, con objetividad. El punto de vista, la verdad siempre está. Bienvenidos a Punto de Vista. Tenemos una historia conmovedora y desafiante. Vamos a hablar con Ismael Romero, quien nos relatará su experiencia con la toxicidad en su familia. Una realidad que muchas personas se enfrentan. Ismael ha desarrollado un trastorno debido a su complicada situación familiar, pero su fortaleza y resiliencia lo han mantenido con los pies en la tierra. La historia de Ismael es especialmente dolorosa. Perdió a su padre a los 12 años, quien se quitó la vida, y desde entonces ha enfrentado un sufrimiento constante. Su abuela, una persona narcisista, ha criado a sus hijos a través de críticas y carencias emocionales, utilizando el control como herramienta. A pesar de las enormes carencias afectivas, que ha experimentado Ismael, ha aprendido a ser más fuerte cada día. Hoy Ismael está con nosotros en Punto de Vista para compartir con nosotros su viaje de lucha y de supervivencia. Bienvenido, Ismael. Hola, buenas. Cuéntanos un poquito el tema de la familia. Unos narcisistas desde que eres pequeño. Sí, totalmente. Es decir, yo he vivido en casa, pues con una abuela que lo ha querido siempre controlar todo, ¿vale? Y, y siempre han puesto a sus hijos uno en contra de los otros, hablando mal siempre a las espaldas de ellos, ¿vale? Y poniendo siempre, pues eso, diciéndole siempre cosas negativas a sus propios hijos, unos. Y es decir, uno siempre a las espaldas, realmente, porque ella es una persona que no es tonta, realmente lo hace por como bien has dicho antes, por el control, por la posesión, por tener a sus hijos a sus pies, por decirlo de alguna manera. Y no sé qué más quiere que... Y lo que es Pero iniciar es... Dime. ¿Tú vives con ella o has vivido tu infancia ha sido con ella? Sí, mi infancia ha sido entre mi madre y mi abuela. Me han criado entre las dos, digamos. Mi abuela ha mostrado... Escucha algo, ¿no? Sí, no te preocupes, es un sonido que no interfiere en tu Vale, comunicación. vale. A ver por dónde íbamos. Para Sí, poder... por el tema de tu abuela y tu madre, que vivíais entre vosotros juntos. Sí. Mi madre se quedó embarazada muy joven de mí, ¿vale? Con 15 años. Y mantuvo una relación con mi padre, y mi padre estaba metido en la droga, ¿vale? Pero eso no lo convirtió en un mal padre. Eso, yo tengo muy buenos recuerdos de mi padre, porque mi padre siempre estuvo conmigo para lo bueno y para lo malo. Me defendía en lo que él creía que me tenía que defender, y me apoyaba en todo. Cuando mi padre falleció, esa protección que yo sentía se desvaneció en el tiempo. Yo ya no sentía esa protección. Entonces tuve otro tipo de protección, por así decirlo, que fue el de mi abuela y el de mi madre,
pero que realmente no era una protección sana, no era una protección de amor, de cariño. Siempre me han puesto en contra de mis familiares porque han llevado una dinámica de peleas continuadas en el tiempo, una dinámica que me ha expuesto a mí a que siempre esté en lucha con los demás. Y a través de eso, pues la verdad es que lo he pasado bastante mal, muy mal, porque no me han dejado ser yo mismo. Eh, Palabras textuales a lo mejor de mi madre de decirme, bueno, pues si tú haces esto, entonces sí vas a recibir como una compensación mía, ¿no? No tan literal así, pero al final es una manipulación, es un control, porque si yo no hago lo que tú quieres que yo haga, al final eh, de nada, de nada va a servir porque la relación consistía solamente en que si tú me das, yo te doy y hasta cierto punto. Es algo muy contradictorio, pues yo sigo todavía en tratamiento, llevo varios años en tratamiento, pero claro, por mucho tratamiento que tenga, si seguía envuelto en la misma mierda, ¿vale? Nunca podía avanzar en mi vida, no, nunca podía cambiar. Entonces, mi madre es como que nunca, bueno, sí ha tenido momentos de violencia conmigo física, pero más cuando yo era un niño y en momentos muy puntuales, ¿vale? Una vez fallecido mi padre, al poco tiempo metió a una persona en casa y él sí, él ha sido una marioneta de ella hasta convertirlo en lo que ella ha querido convertirlo, que es al final en otra persona narcisista. Pero él sí ha llegado a la violencia física. A él no le importaba llegar a la violencia física y momentos como cogerme del cuello y hacer cosas que realmente pues a mí me han dejado traumatizado, Secuelas. si bien cabe, por, a pesar también de la muerte de mi padre, pues con todo eso para mí fue realmente duro. Pero yo no veía el defecto de ella, yo lo veía de él, pero no lo veía de ella. Entonces la situación en casa era, no sé cómo decirlo, Un infierno. era un infierno, sí, esa es la palabra. La- mm, Estabas comentando que te alejaban de la familia, me imagino que de la familia paterna. sí, totalmente, la has dado en el clavo. ¿Tú crees, Eh, sí, ¿tú crees que, con perdón a lo que voy a decir en este momento, porque tu madre te tuvo con 15 años, ¿tú crees con que... 16 me tuvo, con 15 años se quedó embarazada. Ah, con 16, bueno, un año más o un año menos, da igual. Ujú. ¿Tú crees que se vieron obligados a casarse? ¿Cómo era el entorno familiar entre tu padre y tu madre, siendo tan jóvenes, siendo padres jóvenes, que a lo mejor se casaron por obligación y no se casaron por amor? Con respecto a mi padre, no, mi padre quería muchísimo a mi madre. Y mi No, madre, estoy hablando de ella porque tú de tu padre estás hablando bastante bien, ¿no? Es tu apoyo, es la persona que te ha cuidado y quien te ha comprendido como eres. Entonces, quiero ver la parte femenina. mi madre creo que al final se dejó llevar. Eh, Creo que yo para ella fue como un capricho, que se quedó y se quedó embarazada y ahí vio también una puerta abierta para su independencia, ¿vale? Ya que la situación en casa de mi abuela tampoco era la más idónea. Claro, para salir de la casa de ella, ¿no? Es más, todos mis tíos han seguido el mismo patrón. ¿Cuál ha sido el patrón? El
cumplir los 18 años y casarse e irse de casa. Que después los hijos los tuvieran más adelante, sí. Pero todos salieron de casa con 18 años, porque la situación en casa era insostenible. Ujú. ¿Tu abuela sigue Sigue viva, metiéndose donde no la llaman? sí, sigue viva. Ujú. Eh, ¿Cuál es el trato que tienes con ella? a ver, mi madre, es decir, la crianza o lo que le ha hecho ver mi abuela a mi madre es muy diferente a lo como ha tratado a sus otros hijos. Ha sido la menor y ella ha sido la niña de oro, ¿vale? Porque si nos ponemos en ámbitos del narcisismo y todo eso, en tus hijos siempre hay uno que va a ser como niño dorado, al que siempre va a intentar engrandecerlo a él para victimizarlo a él todavía más, para victimizarse ella más y para conseguir a largo plazo eh, una persona que la cuide. Es Ujú. decir, yo te ayudo, entre comillas, ¿vale? Con la única intención de que cuando yo sea mayor, yo no acabe en una residencia, ¿vale? Por eso al final mi abuela pues lo movió todo a raíz de la muerte de mi abuelo para que la herencia prácticamente quedara en manos de mi madre. Entiendo. Entonces eso provocó todavía más desunión si cabía en la familia. Pero Con lo cual, por parte de la familia, me imagino, ¿no? Que a raíz de ese cambio, los hermanos o hermanas de tu madre tampoco tengan un contacto. O sea, está todo como muy desestructurado. totalmente, totalmente. Además, mi familia ha sido un poco, a ver, que hoy te quiero mucho y mañana te estoy odiando y te critico a las espaldas. Entonces, te sientes una sensación de soledad, una sensación de vacío, porque nunca tienes seguro lo que tienes alrededor, ¿vale? Lo que tengo no es seguro y no sé en qué momento eso se me va a ir de las manos. ¿Vale? Yo lo que quería era afecto y cariño por parte de mis progenitores. Y si la única persona que me daba ese cariño y el afecto se suicida y decide terminar con su vida de la manera en la que terminó, pues al final me quedo en manos de gente, de gente que realmente no quieren, no hacen el bien, no, ¿sabes? Pero a mí lo que más me afecta de todo esto es haber vivido en una mentira, haber vivido en un amor inexistente, realmente, un amor que no existía, que ellos me hacían creer que ellos sí sentían amor por mí, con el bombardeo de amor, porque ellos juegan mucho con eso, ¿no? Yo te quiero hoy mucho, ¿sabes? Y después pues, te destruyo emocionalmente para que tú sepas que sin mí no eres nada. Por eso yo me encargo de decirte, claro, las personas no somos tontas y ellos tampoco, ¿no? Es decir, si yo a ti te maltrato desde el principio hasta el final, tú no vas a querer saber nada de mí. Yo para alimentar ese ego y para alimentar, para poder sacar parte de ti, para poder sacar cosas de ti, necesito darte cosas malas, pero al mismo tiempo meterte cosas buenas. Eso lo que te provoca es una disfunción cognitiva que hasta el momento me cuesta mucho establecer los tiempos en mi cabeza de todo lo que ha pasado, por eso sigo en tratamiento, y con el tiempo pues cada vez voy ordenando más las ideas, ¿vale? Porque eso es un descontrol cerebral que no te puede llegar a hacer una idea. Tu pensar, no, pero mi madre cómo va a ser mala, pero mi abuela cómo va a ser mala, si al final han hecho cosas por mí. Y además que ellos te dicen, con todo lo que yo he hecho por ti, con todo lo que yo te he ayudado, ¿cómo que tú no sigues mis consejos? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he sido una persona que ya, por último, dije, bueno, pues yo no pienso.
No pienso, me dejo llevar, porque supuestamente mi familia me tiene que proteger. Y si ellos dicen eso, pues me lo tengo que creer, ¿vale? Y al no pensar, ¿qué pasa? No pienso con ellos, pero tampoco pienso en mi ámbito general, ni lo laboral, ni en ningún aspecto. Entonces mi vida va en decadencia, porque yo mismo no me estoy valorando, yo mismo no estoy creyendo en mí, yo mismo, ¿sabes? He sido una persona muy trabajadora, pero que al final he perdido mi trabajo o he perdido parte de mi vida porque no he tenido una estabilidad emocional en la que realmente apoyarme, solamente se basan en decirme todo lo que yo he hecho mal en la vida. Por lo tanto, si tú has hecho esto mal, tú has hecho lo otro mal, tú necesitas de mi ayuda para poder seguir adelante. Tú no sabes seguir adelante fuera solo. Y después una parte muy importante es la incongruencia, ¿vale? Las personas narcisistas, ellos viven en una incongruencia eterna. Ellos no dan ejemplo de lo que hacen. Ellos exigen, ¿vale? Que es una gran Manipular. diferencia. Manipular, es decir, yo veo todo desde mi prisma, desde, ¿no? Ellos, ¿no? Lo ven todo desde su manera y su perspectiva y quieren que tú pienses como ellos. Es más, yo me pongo a analizar y cuántas veces nos han dicho, Ismael, es que tú tu manera de pensar no la cambias. ¿Por qué no cambias tu manera de pensar? Y en aquel momento no le daba importancia. Ahora sí se la doy. ¿Cómo que tengo que cambiar mi manera de pensar? Perdona. ¿Por qué tengo que cambiar mi manera de pensar? ¿Por qué mi manera de pensar tiene que ser inferior a la tuya? ¿Sabes? Las personas narcisistas, en este caso, es lo que siempre intentan, ¿no? Intentan manipularte de cualquier forma para convertirte, por decirlo de alguna manera, en réplicas exactas De ellos mismos. de ellos, con lo cual intentan jugar directamente para convertirte, ¿no? Como si hablásemos de una secta, podríamos decir, ¿no? Que Sí, totalmente. son sectarios para que tú te conviertas en ellos mismos y tú pues, eres totalmente diferente, nunca no te sientes identificado. Yo, por No, ejemplo, no. muchas veces, porque comparto muchas cosas contigo en este caso, eh, yo hay veces que pienso que soy adoptado. Ya con eso ya te lo digo todo. Sí, yo creo que al final cada persona es un mundo, ¿vale? Y también está en lo que tú quieras conseguir en tu vida y en lo que tú te propongas. Yo siempre cada vez que había una discusión, ¿sabes? Yo siempre argumentaba que yo no soy igual que ustedes. Es que yo no me siento igual que ustedes. Pero es que al final, cuando una persona, bien sea una mujer, porque está en una situación con un hombre narcisista, y mucha gente dice, pero si la están maltratando, ¿por qué sigue ahí? Y acusan a la víctima, revictimizan a la víctima. Eso no es Ujú. así. Perdona, hay una adicción. Ellos crean una adicción en ti, que no es sana, pero que tú no lo ves. Ya, naturalmente. Ah, ¿sabes? Que tú no lo ves realmente, no es una adicción sana, te ves envuelto en su telaraña, en su manera de comprender la vida, entre comillas, en su no amor y en una proyección que es falsa y ficticia. Y entonces vive en un paradigma Son muy que mentirosos. constantemente te va chocando contra una pared y no encuentras la salida. Entonces, al final, pues, tomas decisiones como, y si te pasa por la mente, de quitarte la vida porque es que no sabes qué te está pasando. No sabes, Porque no te sientes comprendido. ni comprendido, ni valorado, ni nada, porque al final ellos tienen la habilidad, porque es que lo hacen naturalmente. Tienen la habilidad de darle la vuelta a todo. Si yo digo que estoy mal, anda Ismael, tú es que eres muy sensible. Si yo argumento como me siento o como yo soy, no crea credibilidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Creabilidad, Credibilidad. eso. Ninguna con respecto a mí.
porque siempre impone ellos sus pensamientos, tienen que, ¿sabes? Todo lo que ellos piensan tienen que ir a misa, son dioses. Todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo es correcto y llevo la razón. Y no cabe en mi mente que no lleve la razón. En mi mente cabe que tú no la lleves, pero que yo no la lleve, no. Imposible. ¿Desde cuándo estás en tratamiento psicológico, psiquiátrico? Eh, 5 años. 5 años. Ujú. Pero no ves ningún tipo de recuperación. Sí, Mm, hombre. ¿Sí? Sí, 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 sí. Nada más que por ejemplo, por este vídeo que hice en TikTok, que ha sido como siempre con el miedo, ¿no? De qué puedan pensar de mí, con ese miedo de cómo me pueden juzgar la gente por haber vivido esto, por ese miedo de que al final, porque al final siempre te queda como una pequeña esperanza de que ellos puedan cambiar, ¿sabes? Y entonces no quieres tirar esa piedra, no quieres destaparlo todo, porque esa esperanza siempre queda ahí, ¿vale? Pero yo ya he llegado a un punto que digo, no hay esperanza, no hay esperanza ninguna porque ellos van a seguir envueltos en la misma dinámica. Y yo lo he descubierto porque cuando ya me independicé realmente, que yo decidí de irme a un pueblo más retirado de mi familia con mi pareja, ellas siempre intentaba, pues eso, que me acercaran a ellos, ¿no? Para seguir, pues eso, con la manipulación, con el control. Y entonces hay una parte de mí que me decía, no, tú sé tú mismo y tú expresa lo que tú quieres sentir, aunque por otro lado me decía, es como un demonio bueno aquí y un demonio malo aquí. Si tú comentas lo que tú quieres, no, tú no hagas esto, que tu familia se va a sentir mal porque tú hables así de ellos. Y en una barbacoa que organizó mi madre poco después de yo haberme venido para acá, venga, veniros, veniros. Al otro día de la barbacoa estábamos argumentando algo y era, por ejemplo, que mi madre siempre, pues, con todo lo que yo he trabajado, con todo lo que yo he hecho por ustedes, y entonces eh, a mí se me encendió una bombillita y yo digo, pero vamos a ver, porque ya yo buscaba respuesta y yo digo, pero ¿cómo vas a trabajar tú durante 15 años? ¿Vale? Si mi padre murió cuando tenía 33, tú tenías 28, te quedaste viuda, desde entonces no has vuelto a trabajar, al principio cuando estaba mi padre nunca has trabajado porque siempre te ha mantenido él, tú has trabajado en momentos puntuales, entonces no me cuadraba a mí esos 15 años que ella decía, fíjate tú la tontería, pero en realidad no es una tontería, tú me estás mintiendo, me estás engañando. No has trabajado durante 15 años, no hace falta que lo veas en una vida laboral. Te Es está lógico. lavando lo que es el cerebro. ¿Eh? Te está ¿Cómo? lavando lo que es el cerebro. Claro, está determinando cosas que realmente no existen en su vida. No han sido 15 años trabajados en tu vida. Yo no sé si serán 3, 4, pero desde luego 15 años no. Entonces, es claramente una manipulación. Entonces, cuando yo salto en el ámbito familiar y digo, bueno, pero eso a mí no me cuadra. Su pareja se levanta para pegarme, pero así, sin venir a cuento, porque tú eres un sinvergüenza, porque hay que ver, y se levanta para pegarme. Entonces, claro, yo no podía creer que otra vez estuviera viviendo otra vez lo mismo de siempre. Y digo, esto es el cuento de nunca acabar. Esto es el cuento de ¿Y, nunca acabar. y cuál era el motivo de por qué te pegaba? Porque no es tu padre realmente, no tiene por qué tocarte. Pero mi madre siempre decía, hombre, pues si es padre para educarte, también es padre para darte una hostia. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, Ya, pero no es un padre biológico. lo minimizaba. Es que lo minimizaba. Si me cogía del cuello, ya ella decía, si es padre para pegarte una hostia, pero yo ahora me pongo a pensar y digo, pero es que no es una hostia. Es que me has pegado, me has cogido del cuello, me has pegado puñetazos, me has hecho barbaridades. Estando mi hermana embarazada, le ha pegado, ¿vale? Y incluso ha abusado sexualmente, ¿vale? De unas primas mías, de incluso de mi hermana.
Y entonces mi madre siempre ha cogido y ha puesto un túpido velo, como que eso no ha pasado. Es más, cuando esa parte se destapó en mi casa sobre ese abuso, mi madre apoyó totalmente a, a la pareja, a su pareja. No apoyó a mi hermana. Es más, la llevó a un psicólogo y dijo que ella era una persona narcisista también, ¿vale? Es Por tal de increíble. llevársela a su terreno y de ella seguir con el mismo patrón, porque al final ellos tienen mucho miedo a quedarse solos, ¿sabes? Y mire, como miran solamente por ellos, pues no le va a importar lo que le haya hecho a mi hermana ni a nadie, solamente mira por ella. ¿Y no ha habido ninguna denuncia ni nada? No, no ha habido ninguna Por miedo, denuncia me imagino, a lo mejor. por miedo a perder el amor de esa madre, ¿sabes? Ya, pero que Es esa que al madre final, mereciera. sí, y mi madre, y mi hermana, por ejemplo, sigue allí, ahora tiene una niña y sigue allí, ¿sabes? Porque mi madre tiene una casa baja y otra casa alta, y mi madre pues le dio la casa de arriba, entre comillas, no se la dio, sino hizo que la restaurara, que la reformara, para que se quedaran ahí con la niña, ¿no? Y mi hermana pues está sufriendo los mismos patrones que ella, y no es capaz de verlo, porque no es capaz de verlo. No es capaz de verlo, pero yo le digo muchas veces, Mili, esa persona abusa de niñas, ¿vale? Ha hecho esto. Por mucho que te diga, yo sé que es muy difícil comprenderlo interiormente, pero abre tu mente, tía, porque es que al final esa niña va a sufrir lo mismo que tú, que es mi sobrina. Es que al final, como está envuelto en la misma dinámica, de escuchar, como mi abuela ha dicho tantas veces, por ejemplo, de una de mis tías, que es la única, ¿vale? Que desde temprana edad bien se dio cuenta de eso, aunque sí se aferraba a ese amor de esa madre, pero ella se percataba hasta que decidió de irse, de marcharse. Entonces, para ellos es la oveja negra. Esa frasecita que tenemos ahí fuera de la oveja Ya. negra. ¡Ay, la oveja negra! Ah, la oveja ¿Qué negra. malo hay ser la oveja negra? Explícame. Porque las ovejas negras no van con las ovejas normales, ¿no? No La siguen. oveja negra es la que se libera. Claro, la independiente, la que ha hecho con su vida lo que le ha dado la gana y la que ha estado siempre marcada por su madre. La que nunca ha recibido herencia, la que nunca ha recibido dinero de su madre, ¿sabes? Y más que nada por el despego, también por envidia. Yo pienso que también por envidia, porque ella ha querido llevar la vida que ella ha tenido. Esa vida de poder decir, bueno, pues mañana me voy para acá, pues mañana me voy para allá, pues tengo lo que quiero cuando quiero, ¿sabes? De poder marcar sus tiempos, sus pautas. Entonces lo ha cortado todo con ella. Le ha cortado todo. Porque ella no ha seguido el patrón de su familia. Ha seguido su Ujú. propio patrón, su individualidad. Ha sido Bueno, la más pero inteligente, digamos. La bueno, más pero maltratada y la más inteligente. en este caso tú también has sido inteligente porque tú has desaparecido, ¿no? Directamente. Estás ahora mismo independientemente viviendo con tu pareja. Sí, sí, pero que ha sido muy complicado, porque al final ellos me utilizaban a mí como, no sé si sabes cosas de tema narcisismo, pero me utilizaban como el mono volador. Los narcisistas utilizan al mono volador para ver, trae y dile, comenta, escucha lo que hay por ahí y para seguir malmetiendo, ¿sabes? Y yo lo hacía inconscientemente. Yo era parte de ese club social narcisista y me involucro. Por eso digo que cuando tú haces cosas que realmente no te nacen, sino que te empujan a hacerlo, Ujú. pierdes parte de tu capacidad, de tu ser, de tu identidad. Lo pierdes todo prácticamente, ya no eres una persona, eres parte de ellos solo. Eres solo Eh, vives para ellos.
te utilizan como un objeto, En ¿vale? algún Para momento, satisfacer sus propias necesidades. en algún momento Quiero te comentarte has... una cosa, si me permites. sí, claro. Sí, dime. Ah, es que me estás escuchando con retardo, por lo que se ve. Ahora no te escucho bien. Bueno, yo te lanzo la pregunta por si me escuchas bien. Eh, vale, yo te entiendo. Ahora ¿Me te escucho. escuchas? Quisiera saber... Sí, te escucho. Lo único que hay un pequeño retardo dentro de lo que es la conexión, pero bueno, no pasa nada. Es como si estuvieras en la China y llegó con unos segundos de retardo. Entonces, ¿te han dicho alguna vez cómo tienes que vestir, cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser directamente en alguna ocasión? No sé si me ha escuchado. Son cosas que pasan en directo. ¿Me escuchas, Ismael? No te escucho. Vale, lo que puedes hacer es, si me estás escuchando, salir de la conexión y volver a entrar. No sé si me escuchas. Bueno, es una cosa normal que ocurre en este programa debido a que las conexiones en alguna ocasión pues tienden a ser de esta forma, ¿no? Tienden a, a perderse en algún momento porque es un tema de Internet, es un problema de Internet y también dependiendo de la cobertura que tenga la otra persona, eh, pues está de una forma u otra. Vamos a ver si recuperamos la señal, compañeros, porque si no voy a estar aquí hablando yo solo. Y llevamos media hora de programa, pero nos queda muchísimo tiempo más. Entonces vamos a esperar si recuperamos, porque es muy interesante la conversación que estamos teniendo con Ismael. Es la verdad que está intentando conectar por lo que se ve, pero no conecta. Creo que Ismael tiene algún que otro problema técnico también para la conexión. Ahora parece que lo hemos recuperado. Hola de nuevo, Ismael. Lo recuperamos, pero creo que no me escucha. Podemos intentar hacer otra cosa porque no me escucha. No me oye. A ver, no me está escuchando. Vamos a ver si cambiando de dispositivo. A ver si cambiando de dispositivo pues podemos hacer que vuelva la conexión, que es la orden que se les ha dado a los compañeros desde arriba. Es muy interesante.
lo que nos cuenta Ismael. Vale, tenemos a Ismael nuevamente. Ismael, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ahora sí me escuchas. Vale, ahora Perfectamente. por lo que se ve, Con el móvil es otra cosa. con el móvil es otra cosa. Si quieres, puedes girarlo para que se vea en horizontal y cuadren bien las ventanas y si no, pues bueno, pues así se queda. No se cuadra, bueno, pues lo dejamos así, no te preocupes. Te comentaba directamente que eres muy valiente, ¿no? Al vivir una vida dura sobre el narcisismo y te lanzaba una pregunta que era si ellos te decían cómo vestir inclusive. Sí, 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 sí. Y mi abuela me decía, por ejemplo, ¿por qué te dejas la barba? No te dejes la barba. Y cada vez que me veía con la barba no le gustaba verme con la barba, vamos. O si me ponía unos pantalones así con unos agujeros, que me lo quitara, ¿sabes? Y mi madre igual, porque ella tiene que aparentar, sobre todo la apariencia, a ellos les encanta aparentar lo mejor. Aparentar lo que no son, ¿no? Directamente. Lo Aparentar mejor. como una familia feliz y aparentar money money. Con dinerito, claro, con poder, con aquí mando yo, y, ¿sabes? Y claro, Ujú. entonces teníamos que ir siempre en punta en blanco a los sitios y cuando, por ejemplo, me casé, porque yo me casé hace 2 años, mi madre fue el centro de atención de mi boda. Fue el centro de atención de mi boda. Fíjate tú que llamó, bueno, a mi prima y una amiga cantaron junto con un guitarrista y una de las canciones fue Como una madre te quiere, no puede quererte nadie. Mm. ¿Sabes? Ella siempre poniendo su personalidad ahí, su esencia ahí. Si ella no, Esa no esencia que la pones siempre delante de cara al público, pero no la muestra, no la muestra cuando entró está a de solas. puerta para adentro. Claro. Ujú. Por Un eso verdadero cuando, narcisista, ¿no? claro, es que por eso cuando yo hablo así, ahora pues habrá gente que se quede muerta. Y hay gente que incluso a lo mejor no lo entienda, pero ¿cómo tu madre es así? ¿Pero cómo puedes decir esto? Como una madre, ¿no? Como dicen muchas personas, como una madre se puede... Porque no han vivido la situación que tú has vivido o estás Claro, viviendo, ¿no? Directamente. Se conoce, por ejemplo, yo no sé si en cuestiones de llamadas, mm, cada 5 minutos, ¿dónde estás? uf, ¿Qué uf, uf. haces? Es que parece que me estás leyendo la mente. Mira, es increíble porque al principio, claro, como yo pierdo a mi padre, yo me llevo tan poca diferencia de edad con mi madre, eso lo ha utilizado ella para crear todavía un vínculo más fuerte, si cabe, entre los dos. Ujú. ¿Vale? Entonces al principio la tenía que llamar siempre y me tenía que llamar siempre, es decir, era un constante, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y pues esto no, pues esto sí, pues, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando ya conocí a Dani, que ya hablabas menos, ella se desmotivó, se vino abajo, digamos, en cierta manera. Ujú. Y me llegó a Se decir, es que yo no desmotivó. comprendo por qué te has separado de mí. Yo le decía, es que yo no me he separado de ti, mamá, yo estoy haciendo mi vida. Está usando un victimismo Claro. directamente. Claro, es que ella me hacía sentir mal y me hacía sentir culpable porque yo había decidido de poner límites, ciertos límites. Seguí estableciendo conexión con ella, pero ya no tanto. Ya poner ciertos límites porque se intrometía demasiado. Pero se entromete para Para dañar. señalarme y para juzgarme y para todo eso, no para ayudarme. Siempre con la culpabilización y eso siempre me ha matado. Eh, es la baza que ellos tienen más importante, la culpa. Te hacen Tú eres el sentir culpable de culpable todo. de todo, de todo.
Si la relación era mala en casa, a mí me llevó incluso a un psicólogo para decir que la culpa la tenía yo. Y la psicóloga, yo me acuerdo que le dijo, pero vamos a ver, este niño qué culpa tiene de los problemas que los dos, que sois adultos, tenéis en vuestra casa. Quiero volver a quedar con vosotros dos, pero que el niño no esté delante. A ver, ¿Y qué o ocurrió? decirme que él ya me ha ayudado mucho en momentos muy complicados de mi infancia, porque yo, claro, al no sentir ese afecto, yo lo ¿cómo se dice? Sintomatizaba, Sí. ¿vale? Y me salía secuelas físicas, ¿vale? Por esa sintomatización que ellos generaban sobre mí, el no poder yo expresar lo que sentía, ¿no? Pues, se muere mi padre y, y mi abuela me dice, no, tú no llores, ¿eh? Tú no llores, que tu madre Faltaría está más. mal, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, claro, yo ahora me lo pongo a pensar, entonces en ese momento no, pero yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo un niño que acaba de ser huérfano de su padre le da más importancia a que mi madre haya perdido, que realmente ya no era su marido, ya llevaban separados un año? ¿Vale? Entonces empiezas a unir piezas. Mira, una semana antes de morir mi padre, porque mi padre se murió ahorcado, ¿vale? Por una semana antes, mi padre se tomó un bote de pastillas. Como ellos seguían legalmente casados, aunque mi madre sí ya se estaba viendo con otra persona desde hacía mucho tiempo, eh, ¿a quién llama los médicos? A su mujer, a la que consta que es su mujer todavía. Entonces solamente fue ella. Se tomó un bote de pastillas y entonces mi padre dijo que la próxima vez que lo hiciera, lo iba a conseguir. ¿Vale? ¿Sabe qué hizo mi madre? Nada. No hizo nada. No, podía haber avisado a su madre, a sus tías. Después eso se lo dijeron, ¿no? Porque mi madre lo dijo en el tanatorio con tal naturalidad. Ah, no, es que una semana antes me dijo que lo iba a hacer y pasó esto. Entonces, claro, mi familia se saltó, la familia de mi padre se saltó como diciendo, entonces tú sabías que esto podía pasar y ni siquiera nos has avisado. Si nosotros hubiésemos sabido esto, nosotros podíamos haber ayudado a Manuel, ¿vale? Y un punto muy significativo, aunque parezca tontería, pero un punto muy significativo es que mi padre se falleció cuando tenía 33 años, ¿vale? Y yo he resurgido es decir, me he De tus liberado con cenizas. 33 años. Ahora tengo 34, hace un año que no, ¿sabes? Pero, y también resucitó Jesucristo, ¿no? Con 33 años, ¿no? Lo veo así un poco Eso como, dicen. eso dice, sí. Y pues eso sí se me ha quedado a mí grabado, porque Tú también parece que intentaste la autólisis. hablo por mí, pero también hablo por él, ¿no? En cierta manera. También intentaste la autólisis. También te llegaste incluso a querer dañar. Sí. Sí. ¿Y cómo has salido de esto? Yo no sé por qué razón hoy en día sigo aquí y hoy ahora mismo estoy hablando con usted. No tengo ni idea. Porque yo iba, por ejemplo, cuando yo recién me saqué el coche, claro, al no pensar y ahí como un loco por la vida, ¿vale? Pues a lo mejor me cargué un coche, que eso también le sirven a ellos para decir, pero es que tú mira cómo eres, es que eres un desastre, es que hay que ver cómo eres, que te has cargado un coche, que al final lo tengo que pagar yo. Pero, es decir, pago el coche, pago las secuelas que eso me generó y encima soy lo peor y ya no valgo como conductor, ¿no? Pues es una metáfora también de lo que es la vida. Yo cometo un error en una cosa, ¿no? O como el típico dicho este que se dice, si mata a un gato ya eres un matagato, ¿no? Pues eso siempre lo ponen encima tuya. Siempre te Ponen suelen eso, sacar, o te solían, mejor dicho, sacar conversaciones, o sea, actos que tú habías hecho mal, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema del coche,
Porque yo tomaba, por ejemplo, una decisión después de eso, ¿no? Pues mira, pues me voy a ir con el coche a Torremolinos, pero ¿cómo se te ocurre? Pero si tú no estás bien de la cabeza, tú estás mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, Entonces me hacía dudar mm, de mí mismo. ¿quiénes son ellos, aparte de ser tu familia, para decirte que tú estás mal de la cabeza, ¿no? Quien directamente, ni un psicólogo ni un psiquiatra te va a decir que estás mal de la cabeza. O sea, tengas la patología que tengas. Tú puedes tener un trastorno ansiodepresivo, puede ser Paz, ¿no? Por ejemplo, Paz, que es una persona altamente sensible. Ya te digo yo que yo soy Paz a un 94%. Sí, se te nota. Además, por lo poco que hemos conversado, sí, se te nota que eres una persona sensible. Eso también se transmite. Ujú. Pero es que ellos pinchan en esos puntos que saben que te duele. Y yo creo que mi padre al final también tomó esa decisión porque también se sintió muy frustrado por todo, ¿sabes? Estaba metido en la droga, pero todo es por lo mismo al final. Son personas sensibles, son personas vulnerables, más vulnerables, que no tienen las herramientas para poder enfrentarse a este mundo. Y estaba rodeado de ese tipo de gente, de mi abuela y de mi madre. Personas así, ¿sabes? Incluso Personas que directamente acabaron con su vida, ¿no? Aunque él se la quitó por sí mismo, yo creo ellas lo lo empujaron, empujaron. porque es que además mi, Por- mi padre estaba súper enamorado de mi madre y mi abuela siempre ha sido muy bruja de esto de siempre ir a los brujos, a que le lean las cartas y hacer hechizos y cosas raras. Es verdad, cosas raras. Entonces, eh, cuando mi padre se mostraba tanto interés por mi madre por querer recuperar esa relación, eh, una de las veces yo escucho a mi abuela decir cuando entra, ya está hecho, ya ha ido al brujo y ya está hecho. Como si lo hubiese hecho un amarre de eso, ¿sabes? Que en verdad yo con esas cosas tengo un poco de respeto, ¿Pero ¿sabes? crees en ello? Eh, ni creo ni dejo de creer, pero le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto porque son cosas que desconozco y yo prefiero que lo desconocido se quede ahí, ¿no? Porque son cosas que me escapan de las manos a mí y a cualquiera, ¿no? Entonces, si yo pienso ahora que si mi padre a lo mejor estaba en una situación demasiado vulnerable, ¿vale? Con esto de la droga, de esto y de lo otro, y si mi abuela, por ejemplo, hace algo así, ¿vale? Pues tampoco la va a ayudar mucho a que se recupere, ¿vale? Bien sea porque sea verdad y tenga algo que ver, o bien sea porque él se haya enterado, ¿vale? Y al final él diga, coño, es que me están hundiendo, me están destrozando y no puedo con más, no puedo más. Porque él, para conseguir el amor de mi madre, ¿qué hizo? Quitarse de la droga. Él se quitó de la droga radicalmente. ¿Qué pasa? Que una persona cuando se quita de la droga después de tantos años necesita un control, ¿vale? Un Claro, control, porque no deja de ser una adicción. Entonces claro, necesitas ese control. claro, la metadona, que es una Ujú. cosa que te la van Bueno, puede ser la disminuyendo. metadona, pueden ser también En terapias, el caso de cognitivo. mi padre era la metadona. En el caso de mi padre era la metadona que lo iba en pastillitas y se lo daba a mi abuela, a su madre, Ujú. todos los días. Pero claro, a veces se la tomaba, a veces no. Y claro, él mismo pues entró, porque claro, él no creía, eso yo lo dejo y punto. ¿Sabes? Era así, mi padre era muy bruto en ese aspecto. Creía que las cosas se solucionaban así, porque se tenían que Mm. solucionar. Y en realidad no. Es más, el forense dijo que la noche antes de morirse, porque él falleció, bueno, él se ahorcó a las 7 de la mañana, y la noche antes lo que hizo fue dar vuelta por la casa pensando en si hacerlo o no hacerlo. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Porque claro, en la tos salía que había estado toda la noche sin dormir, ¿vale? ¿Y qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no? Y al final en un momento, pum, sin Vale. pensarlo, un momento de impulsividad,
pues lo hizo. Y al Tenía final, a lo pues, mejor depresión también, ¿no? sí, tiene una depresión muy grande. Nadie lo ayudó. Nadie lo ayudó porque su familia era desconocedora y la única persona que era conocedora no lo ayudó. Ni siquiera puso medios para ayudarlo. La parte paterna, la familia paterna, quiero decir, era desconocedora, pero ¿por qué? Porque tu padre estaba anulado por parte de tu madre. Totalmente. O sea, Vamos, tu madre, por la ejemplo, no familia permitía que sabía que tuviera... estaba, la familia sabía que consumía, ¿vale? Pero no sabía hasta qué punto, ni sabía, ¿sabes? No sabía el baremo realmente, porque la verdad que la familia de mi padre todos han sido más o menos iguales. Su hermano también murió de la droga. Bueno, pero él murió no porque se suicidara ni nada, él Sí, murió sí, naturalmente con de una 44 años. sobredosis. No, se le paró el corazón directamente, no fue una sobredosis. Estaba tan Hostia. destruido por dentro, ¿sabes? Pero mi tío siempre, mi tío Antonio, siempre me decía, pero claro, yo no tengo familia, yo no tengo hijos, yo no tengo nada. ¿Sabes? A lo que marca esa responsabilidad. Estoy metido ahí porque quiero, pero al final mi abuela, pues su madre la pasó muy mal porque al final tuvo que enterrar a 2 hijos. Y eso es muy doloroso para una madre de verdad. Que incluso mi abuela siempre decía que yo lo escuchaba y ahora sí que lo entiendo. Yo no puedo llegar a entender cómo una madre puede criticar de sus hijos y poner a sus hijos unos en contra de los otros. Nunca lo podré llegar a entender. Y ella se murió, Por parte de la familia paterna hay buena comunicación, te todo, explico. todo... Mi madre se ha encargado de que esa comunicación no existiera. ¿Vale? Eh, solamente uno de mis tíos ha sido, es que mi tío es el hermano de mi padre, ese es especial. Ese es especial porque siempre nos ha apoyado, siempre ha estado con nosotros, pero porque ha sabido ir por debajo de lo que ha dicho mi madre. ¿Sabe? Porque ha preferido pasar por lo que ha dicho ella por con tal de vernos a nosotros, a mí y a mi hermana. ¿Vale? Y a los demás no le, sí les ha importado. Es decir, ellos sabían lo que pasaba y decían, ni por mi sobrino voy a pasar yo por esta mujer. Es que no, ¿vale? Que también es totalmente comprensible. Pero mi tío, Miguel Ángel, pues sí, pues lo que hizo fue, al principio se alejó, el primer año se alejó, porque claro, es muy duro que entierre a tu hermano el día 31 de mayo y en julio o en agosto te encuentres a su difunta mujer, a su difunta mujer, a mi madre, ¿vale? Con su nueva pareja, comprando por ahí. Claro, por eso te preguntaba yo anteriormente, digo, si había habido alguna obligación, tú has dicho que era como un capricho directamente, pero realmente se ve directamente que el amor no existe en la relación que tuvo tu padre biológico con tu madre, cuando a los 2 meses ya establece una relación con una persona nueva, Bueno, ¿no? ya establece No una aguanta el... relación pública, ya establece una relación pública, pero ya ella ya estaba de antes con su segundo conocido. Después me enteré que también estaba conociendo a otro. En un año le dio tiempo a muchas cosas. Pero para que tú veas hasta qué punto llegan las cosas, que mi madre me dijo, fíjate, si tu padre se hubiese muerto 2 o 3 días después, ¿vale? La casa se hubiese quedado pagada. Eso es lo único que le interesaba, la Sí, economía. claro, ella me lo decía y yo no le daba importancia a esas cosas realmente, pero es que yo ahora lo pienso y es que además se lo estaba diciendo a un niño que acababa de perder a su padre. Es que si tu padre hubiese muerto 3, 4 días después, mi casa se hubiese quedado pagada. Es que ahora me tengo que hacer cargo de la casa. Bueno, que hubiera trabajado, ¿no? Sí, hubiese trabajado más, porque encima
también, después de todo, se buscó un trabajo de esto sin dar de harta ni nada, limpiando un bar y muchas veces la tenía que ayudar yo. Aún así la ayudas. Claro, es tu madre. Claro. A su trabajo, ¿eh? Que eran 2 horas diarias que es lo que tardaba en limpiar un bar. Y Pero, muchas veces pues, me decía, Ismael, ven, ayúdame. Y yo iba, claro, iba pero ahí. directamente no te ha engañado en cuestiones económicas. Por ejemplo, decir que necesita X y realmente no lo necesita y solamente quiere ese dinero. Sí, además es súper materialista. Hay una diferencia entre mi madre y mi abuela. ¿Será porque a lo mejor mi abuela es más vieja? No lo sé. Pero mi abuela le da mucho valor al dinero, pero sabe cómo soltarlo, ¿vale? Ujú. Para comprarte, pero sabe cómo soltarlo. Es decir, si tú haces lo que yo quiero, pues toma, regalito que te crió, ¿sabes? Todo arribita. Pero conmigo eso mi madre nunca ha hecho. Mi madre es que encima ella siempre ha jugado con el amor, no ha jugado con el dinero. Ha jugado con el dinero solamente para ella. A ver si, no sé si me explico. Que la diferencia es que a ella le cuesta mucho más soltar dinero que a mi abuela. Esa es la diferencia. A ella le cuesta menos soltar, o sea, le cuesta más soltar, soltar dinero para ella, ¿no? Para tener ella que darlo, por ejemplo, a lo mejor tú que tengas una necesidad, por ejemplo, que este mes por X o por Y no puedas pagar el teléfono Sí, y claro, liquides le cuesta muchísimo. Le cuesta, una barbaridad. y A ella te le dirá, cuesta no, mucho más. no tengo dinero. Mi abuela sí me lo da, ¿vale? Sí, me lo da, pero me lo tienes que devolver, Claro. ¿vale? Y con intereses. No con intereses físicos, ni en metálico. Sí, Sí, intereses. sino hazme esto, hazme lo otro, ¿sabes? Ya. Mira, De usarte. yo tuve un negocio y ¿qué hice yo? Metí a mi familia a trabajar. Lo mejor que podía haber hecho, que ya te puedes imaginar cómo me fue el negocio, ¿no? Pues muy De bien, capa caída. pero después para abajo, un asado de pollo. Se llamaba el tiki tiki del pollo. Yo siempre he intentado buscar siempre la parte un poco humorista del asunto, porque si no se me caía todo abajo. Me vi con tantos gastos y con tantas cosas que me tuve que coger y me tuve que ir a Gran Canaria para quitarme del medio, para que la gente, porque la gente me estaban acosando para que les pagara. Y yo no podía, ¿vale? Pero Entonces me fui a Gran proveedores, Canaria. por ejemplo. Los proveedores y eso, y la seguridad social, y bueno, total, que se me vino todo encima, ¿vale? ¿Y qué hice yo? Me quité del medio. ¿Cómo? Me fui a Canarias, me busqué un trabajo por esto por internet de camarero y me fui con los ojos cerrados. Sin nadie, sin nada, me fui así. ¿Qué hacía mi madre? Pues yo todos los meses le daba todo mi sueldo a ella, ¿vale? Y se lo ingresaba y ahora ella, pues supuestamente pagaba las cosas. Sí, las pagaba, pero no me cuadra, no me cuadra. Hay muchas cosas que no me cuadran y otra de las cosas es que me obligó a ir a una notaría, ¿vale? Para reunificar un préstamo mío y de ella. Y ella decía que ella me iba a pagar su parte todos los meses y no, y no ha sido así. Me pagaba ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y yo le di a ella dinero para que me lo guardara y cuando yo volví a España, bueno, que eso, Canarias también es España, vea, la península, cuando volví, ella se había gastado todo el dinero. Entonces cuando me lo dijo, monté en cólera. Y ya ella me dijo, Vale. no, si ya yo sabía, yo sabía que tú ibas a actuar así. Si yo ya sabía que te ibas a poner así. ¿Tú has visto dinero ninguno? Porque yo no lo he vuelto a ver. Y es que encima, después de todo, sabiendo todo lo mal que le había pasado económicamente y todo, ella quería su parte es decir, el tiempo que me estaba ayudando en el negocio, ella quería cobrar su parte. Por Ya, supuesto que ella pero quería cobrar, me directamente quitó la Thermomix, ¿eh? la deuda la tienes tú. Eh,
porque el negocio estaría, aunque hayas metido a tu familia, el negocio estaría a tu nombre. Todo a mi nombre, todo a Ujú. mi nombre. Nadie se quiere eh, interponer en un autónomo, mm, o sea, no crear una sociedad limitada para toda la familia en la cual todos seríais administradores y todos estaríais involucrados. En este caso ha sido autónomo. Todas las deudas van para ti, la seguridad social te persigue a ti, Hacienda te persigue a ti, eh, los proveedores te persiguen a ti porque ese dinero que tú generabas, que al principio iba bien directamente, se ha ido perdiendo misteriosamente, ¿no? A causa de robos, a causa de necesito esto, quiero comprarme esto, a causa... Claro, porque al final no, como no es, realmente no miraron por mis necesidades, miraron por las suyas. Entonces, si a mí me das de harta, pues dame de harta. Pues yo encantado. Es más, quiero que me des de harta, que si voy a trabajar, encima no voy a estar trabajando sin dar de harta. Y encima de todo, acaba lo del negocio y sí, hombre, yo voy a estar trabajando allí por amor al arte. Tú estabas ayudando a tus hijos, se supone. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y encima, claro, ella se da con el derecho de ese dinero porque ella lo ha trabajado, supuestamente. Ya, ¿Sabes? pero el problema, lo que quiero llegar es que el problema lo tienes tú directamente. Es un problema que tienes tú y aunque tú tengas esa deuda, a lo mejor ella te puede decir, "Am, es que yo también tengo mis problemas, tengo mis deudas, tengo que hacer mis pagos, ¿no? Como mencionabas antes del pago reunificado, de una deuda que posiblemente tendría ella. Yo creo que en este momento eh, estamos en el mundo al revés. Quiero que comprendas esta cosa, porque nosotros llegados a cierta edad eh, tenemos que ser mantenidos por nuestros padres, ¿no? Mm, nuestro- Nuestros padres como hijos son los que tienen que ayudarnos siempre, no los hijos a los padres. Es una cosa que se hacía antiguamente, pero ahora es como que todo está al revés, ¿no? Ahora los padres son los que necesitan y ya si un padre o un familiar es narcisista o tu misma propia pareja es narcisista, ya termina y vámonos, porque te va a sacar todo lo posible y más, te va a engañar para que compres, pues mira, por ejemplo, un iPhone, ¿no? Que es un teléfono muy caro, iban a decir, cómprame un iPhone y yo te lo voy pagando cada mes, pero luego no recibes ese dinero, porque es una manipulación en cuestiones de narcisismo. Claro, totalmente. Que te manipulan económicamente también, te manipulan porque dime tú que con esos 1.000 euros no podía yo haberme quitado por parte de mis deudas en ese momento. Que al final yo lo tengo, hoy en día no debo nada a nadie por eso, porque me he dedicado pues, a trabajar y a través de una herencia también, porque mi padre estaba fallecido, mi abuela falleció también, se vendió esa casa y yo cogí un pico y de ahí pues fui pagando y me liberé de todo, ¿no? Pero me ha costado mucho trabajo y yo ayuda no he tenido. Mi Y madre más quiere, ese dinero lo quiere para eso, para proyectar imagen, para hacer fiestas en casa, que le encanta hacer sus barbacoas en casa, comprar a lo grande, tener el frigorífico de lo mejor. Y, y si tú no tienes, pues yo tenía que ir a la Cruz Roja a pedir comida y mi madre con el frigorífico lleno. Digo, mamá, que me voy ahí que no tengo para comer. ¿Qué quieres tú que haga yo, hijo? Si yo, es que yo estoy a dos velas. Ella siempre está a dos velas. Siempre está a dos velas, pero siempre tiene de todo. Sí, sí, siempre le falta el dinero, pero siempre ¿Eh? tiene... Siempre tiene de todo. ¿De dónde lo sacará? Pues, hombre, pues de la viudedad de mi padre. Eso sí, yo me voy con un tío, pero la viudedad me la quedo hasta el final. Sí, ¿Sabes lo que te quiero claro. decir? Sí, directamente, aunque estuvieran separados, es la persona legal, ¿no? Que tiene
que hacerse cargo porque tu padre no realizó una nueva relación, no se casó nuevamente, que eso ya cambiaría un poco lo que son los tornos Claro, en este caso. claro. ¿Qué pasa? Que ahora mi madre, pues por conveniencia, ¿no? Digamos, ¿no? Una conveniencia mutua entre mi madre y mi abuela, pues mi madre se tiene que hacer cargo de mi abuela porque al final eso ha sido un pacto ahí entre las dos por herencia. Ahora mi madre ya queda con un puesto toda su vida, ¿vale? Pero esa casa era de mi abuelo, ¿vale? Y antes de morir mi abuelo, pues ya ellas hicieron lo que hicieron falta para que la herencia se quedara totalmente para mi madre. Solamente el mínimo le quedó a los hermanos. La mínima parte del piso de arriba es lo que le quedó a los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mi madre pues se ve pues eso, con la obligación, ¿no? Con esa obligación de querer, de tener que mantener a su madre, como son las dos iguales, pues ahí tienen su castigo, porque yo creo que al final en esta vida nadie se queda con nada de nadie. Yo creo que al final, si hacemos algo malo, lo vamos a pagar aquí, queramos o no queramos. Igual que si hacemos algo bien, creo que también te va a venir, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que tú no querías a tu madre para criarla y para conseguir de ella todo lo que has conseguido, pues ahí la tienes. La que, la que más vas a durar, vamos, porque mi abuela tiene 83 años, 84 ya creo que ha cumplido, y no se ve pinta de irse a ningún lado. Se ve pinta Bueno, de seguir ahí y de aquí está fenomenal, ¿eh? De aquí bueno, ella lo calcula todo, lo ve todo, y después también, después de esta pelea, me hicieron una cosa que es que me llaman para decir que mi abuela está muy mala. Otra manipulación, vamos, otra que estaba como enfermedad. una rosa. Estaba con una de estos de oxígeno, pero claro, ella haciéndose la víctima. Ay, hijo, es que estoy muy malita. Ay, hijo, que me quedan 2 días. Ay, ¿sabes lo que te quiero decir? Y mi madre, claro, hicieron que yo fuera para allá. Yo tonto de mí. Yo voy para allá, ¿vale? Y claro, mi hermana sale y dice, pues Ismael, ahí no, porque yo solamente quería ver a mi abuela. Yo no quería ver a mi madre. Y estaba una tía mía, mi abuela y mi madre, ahí las tres juntas, esperando que yo entrara para meterme por la vereda, ¿sabes? Entonces, cuando yo le digo, bueno, pues yo esto no lo quiero, yo me voy. No veo a tu abuela porque mi abuela siempre estaba en la habitación y ese día estaba en el salón, ¿vale? Mm. Entonces digo, pues yo me voy, Mili. Y ahora sale mi madre corriendo, porque ella estaría ahí escuchando. ¿Qué pasa? No vas a ver a tu abuela, te vas a arrepentir. Como se muera, te vas a arrepentir. Otra manipulación. Claro, este arrepentimiento de que no voy a ver a mi abuela que se está muriendo. Y cuando entro, mi abuela no estaba muriendo. Tenía una esto de oxígeno, sí, pero de morirse nada. Y estaba perfectamente, ¿sabes? Quizá a lo Y mejor también por llamar la atención. es una manera que tienen ellos de victimizarse y de volver otra vez a que yo vuelva ahí, ¿vale? Y en ese momento me saca cosas, claro, ella me mira y como yo ya la conozco, su manera de mirar, ¿cuál es? Levanta esta ceja. ¿Y esto qué significa? Control. ¿Eh? Control, no te pases, soy tu madre, respétame, a ver qué es lo que dice y hacer todo lo que viene. Con un gesto, yo ya sé lo que ella quiere decirme, que es vuelta a la manipulación, vuelta a lo mismo. Entonces, claro, me dice, es que todo lo que habéis dicho de Benito, Benito es su pareja. Es mentira. Ah, todo lo que ha abusado de mi hermana es mentira, que ha abusado de mi prima Ana es mentira, que ha abusado de mi prima Paloma es mentira, no todo es mentira. Que también ha abusado de una amiga de mi hermana en ese momento de la pelea también, lo tocó, fue a un baile, la tocó por debajo de él, y ella lo dijo, se lo dijo a mi madre, y todo es mentira, ¿vale? Todo es mentira. Ah, y ahora le digo yo a ella, dime a la cara que Benito a mí nunca me ha pegado y nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice ella, no. Entonces yo me levanto y le digo, ¿por qué quiere que yo diga? Tú eres una sinvergüenza. Yo lo siento mucho, pero tú eres una sinvergüenza. Porque tú que me estás negando lo evidente, tú no tienes perdón de Dios. Tú no tienes perdón de Dios. Yo me voy y ahí os quedáis.
¿sabes? Y mi abuela dice, sí, sí, vete, vete. Y me voy y escucho a mi madre de fondo. No, y no cambia, ¿eh? Y no cambia. Y le digo yo, ¿Pero que tienes empieza que por... cambiar si los que tienen que cambiar son ellos? Es que me dice, y no cambia, mira cómo no cambia, mira cómo no cambia. Y le digo yo, empiezas por cambiar tú y deja de exigir que cambien los demás. Y me fui. Y ya está. Y no quiero volver otra vez a lo mismo de siempre, al, a ese maltrato continuo de sentirte, de tener que sentirte inferior a ellos, de sentirte como una mierda, realmente, y de estar siempre queriendo una lucha constante de demostrar, de que me valoren cuando no lo hacen. Si no lo hacen desde un principio, no lo van a hacer nunca. Y lo he notado, lo he notado. ¿En qué lo he notado? En que yo antes siempre estaba con cagalera, antes siempre tenía problemas físicos, porque al final eso te provoca problemas físicos, Ujú. ¿vale? Y intestinalmente también lo notaba, aunque parezca una tontería, pero lo notaba. Y en el momento que yo decidí dar un paso y estar independiente, y al principio fue muy duro, es más, yo me acuerdo que cogí, las defensas se me bajaron un montón y me llevé una semana en la cama vomitando, claro, porque es como si tú salieras de una guerra, de un bombardeo, de Sí. tantos años y metido, es como una guerra, eso es como una guerra. Y ahora de repente el cuerpo se te viene abajo y empieza a tomar otro camino, se te cambia todo, ¿sabes? Y el cuerpo para rehabilitarse, primero pasa la etapa esas malas, ¿sabes? La etapa esa Claro. de despego, de contacto cero y de que al final tu cuerpo pues, se revela y dice, oye, esto no es lo que yo estaba viviendo, siempre ha estado en vigilancia perpetua, siempre ha estado con el cortisol por las nubes, siempre, ¿sabes? De todo menos dopamina, ¿sabes? Todo lo malo. Entonces, claro, yo digo, uff, me he liberado, me he liberado. Claro, Y ahora ahora, ya eres libre. ahora soy libre, Ahora ya ahora soy libre. tienes una vida nueva, estás Sí. viviendo alejado de esa toxicidad, ¿no? que te han ocasionado, aunque sigas en un tratamiento psicológico, por ejemplo, psiquiátrico, haciendo terapias. Creo que, que esos problemas que decías tú antes que se te ocasionaban en el estómago, en el tracto digestivo, tenían mucho que ver con esa vida pasada que, que había. Hay que entender también que son, es tu abuela, es tu madre y aunque no tengas esa aceptación por parte de ellos porque eres el bicho raro, ¿no? Eh, ya que no te has unido al club del narcisismo, eh, si necesitan ellos ayuda, seguramente que se lo vas a dar, porque eres una persona de corazón noble. Ahora no, Ahora no. no. Ahora no tienes ningún contacto con ninguna de las dos. Con ninguno, ninguno, ninguno. No, no le ayudo en nada. No, no, porque ahora he empezado a creerme. Eso es muy importante, ¿vale? Ujú. Lo que antes no sabía. Entonces, si yo me quiero, yo primero me voy a cuidar yo. Yo primero me voy a querer yo. Me voy a aceptar tal y como soy. Que eso lleva un camino, que eso no es tan fácil. Que yo no estoy curado todavía. Eso lleva un camino. Y voy a olvidar el rencor, voy a olvidar todo. Y yo te quiero mucho, porque eso no lo va a cambiar nadie. Pero tú allí y yo aquí. Y ella no va a estar sola. Si tiene a todos sus fans, por decirlo así, al lado suya. Ellas no se van a quedar solas. Van a hacer todo lo posible porque, y si se queda sola es lo que se han buscado. Yo ya no doy más de mí. Yo ya he puesto punto y final a una etapa de mi vida y ya no van a ir por el tema emocional. No. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes comunicación con ellos?
Un año. Un año. Ujú. Bueno, quitando ese momento que te he dicho de, ¿sabes? De lo de la enfermedad, ¿no? De lo de la enfermedad, quitando ese momento que fue un contacto así, ya después nada más, ¿sabes? Y gracias a Dios porque tengo una pareja que me hace ver las cosas de otra manera, es el que también me ha ayudado muchísimo. Mi tía Rocío, que es la oveja negra, también me ha dado muchos consejos. Y entonces, claro, voy cogiendo de las cosas que realmente me van haciendo sentir bien, Ujú. no de lo que me han dicho siempre. De lo que te aportan. Pero inconscientemente vives y siempre vas así, vives, y muchas veces atrás, otras veces no, un miedo interno perpetuo, ¿vale? De eso que te han inculcado, de tú no eres capaz de, tú no eres capaz de hacer esto, tú no eres capaz de hacer lo otro, tú no, entonces siempre, ay, ¿qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Siento muchas veces vergüenza de mí mismo, ¿no? Por querer decir esto, por querer Por lo decir que te lo han otro. mostrado, por lo que te han enseñado directamente, sientes esa vergüenza. Es como si te hubieran inculcado directamente a ser un perdedor y no un ganador, inculcarte ese miedo e incapacitarte, entre comillas, a no hacer quizá a lo mejor lo que más te guste, por ejemplo, directamente. Pero ese miedo es algo que te tienes que quitar naturalmente, ¿no? O sea, Sí, porque estoy en nadie es ello. incapaz de hacer cualquier cosa. Si tú quieres cantar, por ejemplo, puedes cantar. Mm, puedes hacerlo bien, puedes hacerlo mal, pero eso ya no depende de que tú no, no depende de que tú no seas capaz de hacerlo, no porque tú lo estás intentando, directamente le estás poniendo esa fortaleza a educar tu voz, en este caso hablando de canto. Ujú. Claro, creer más en uno mismo, vamos. Es quererse a uno mismo. Creer en mí y quererse y quererme, ¿no? Todas las Claro, personas pero deberíamos hacer lo mismo, pero hasta un punto, es decir, eh, mm, ¿dónde está la línea roja entre la humildad y la vanidad? ¿Sabes? Siempre, mi punto de vista es que siempre tenemos que mantenernos ahí un poco, ¿no? En esa empatía, pero, en esa humildad y contrapesando, ¿no? En pero ese, la empatía se está perdiendo mucho, ¿eh? Hay personas que son muy, muy apáticas. pues eso es un problema, eso es un problema gordo. Porque a mí aflorar los sentimientos es lo que más me agrandece como persona. Mm. Yo me pongo, y te lo digo en serio, me pongo, por ejemplo, a escuchar las canciones de Manuel Carrasco y yo a veces lloro. Y si quiero llorar, lloro. Y si quiero reír, río. Y si quiero gastar una broma, la gasto. Y no hay que echar cuenta de lo que digan los demás. Porque lo que digan los demás es siempre en base a su perspectiva. Y tú tienes que tener, cada uno, cada persona, tenemos que tener nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva y nuestra forma de encaminar la vida como nosotros queramos que la encaminemos, porque la vida solamente se vive una vez. Y yo, por ejemplo, ahora que he salido de una guerra, yo no me vuelvo a meter en una guerra ni de coña, Ya, claro. ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Esto es una cosa que te quería decir, porque es muy importante que lo sepas tú y también las personas que nos están escuchando, porque la secuela del abuso narcisista que me han dejado a mí y que poco a poco voy, pero te las voy a decir. La secuela del abuso narcisista, síntomas de estrés postraumático, dificultades para volver a confiar en los demás, hipervigilancia, disminución grave de los niveles de autoestima, pensamientos obsesivos relacionados con el narcisista, trastorno del sueño, trastorno alimenticio, síntomas de depresión, llanto, desánimo, crisis de ansiedad y episodios de ataques de pánico, sensación de soledad y vacío, desmotivación, sentimientos de pérdida irreparable, erosión de la propia identidad, sentimientos de culpa, confusión, síndrome de indecisión adquirida, disonancia cognitiva, dificultades para concentrarse en el trabajo y en los estudios,
Ideas de suicidio, cambios de estado de humor, rabia, odio, tristeza, dificultades para experimentar alegría, inspiración y creatividad. Y lo más grave de todo, el vínculo traumático, la dependencia emocional al maltratador. Por eso, todas las personas que nos estén escuchando, si piensan en algún momento que esto es una tontería, y pues no, no es ninguna tontería. El No es quererse ninguna uno es tontería. muy importante. El quererse uno es muy importante, es súper importante, es lo más importante que hay en esta vida. Hay que quererse para aceptarse y no dejarse que un narcisista te cause todos esos trastornos. Mucha gente que tiene una vida feliz, aunque bueno, la vida feliz no existe porque es una emoción que tenemos durante un tiempo, unas horas, unos minutos directamente. Entonces la felicidad para mí no existe. No existe la felicidad plena porque es una emoción y si no, no habría vida. Si todos fuéramos felices, no habría vida. El tema del narcisismo es un tema muy desconocido porque la gente quizás no se ha cruzado con un narcisista o una narcisista a nivel de pareja, a nivel familiar, pero yo te comprendo completamente al 100% de lo que estás diciendo, porque yo vivo en un mundo narcisista o he vivido en un mundo narcisista, tanto a nivel de familia como a nivel de pareja. O sea, te comprendo perfectamente. Por eso había veces que tú decías, es que me has leído la mente. No, no te he leído la mente. Sé perfectamente de lo que estás hablando porque yo lo he vivido. Pues entonces mejor que tú, que la has vivido, no me puede llegar a entender nadie. Una persona que ha vivido esta situación me Pero va a comprender de de primeras. hecho Me va a hay que comprender de primeras. concienciar también a las personas, no directamente de que existe el narcisismo, una persona narcisista y que denuncien, que es muy importante la denuncia, porque una persona narcisista es como un psicópata. No llega a ser del mismo nivel que un psicópata, pero son un poco psicópatas directamente porque pueden llegar a hacer mucho daño con la manipulación, eh, además de ser Psicópata mentirosos, te compulsivos. lo ve venir. El psicópata es el que coge el cuchillo, el que coge la pistola, te lo ves Claro, venir, ¿no? claro, Entonces exactamente. yo me puedo defender porque me lo veo venir. Un narcisista va por lo bajo, ¿vale? Muestran una cosa que no son. Y eso es muy... yo no sé si eso es peor todavía, ¿sabes? Mm. Porque es más difícil de identificar y viven en el silencio, ¿sabes? Por eso siempre como me han dicho, Viven no, en el silencio y dan una imagen en el exterior de persona feliz, de todo va bien. Ese es el desconocimiento directamente de la persona narcisista, que son psicópatas dentro, pero fuera son personas súper agradables, hasta que directamente te encuentras con una de frente y conoces la realidad de cómo es esa claro. persona. Porque tú a lo mejor estás conociendo a alguien y conoces una parte de ese alguien, pero luego ya estableciendo esa relación directamente vas conociendo el narcisismo, te va a indicar, oye, no me gusta cómo vistes, no me gusta esa ropa, no me gusta tal, lo que te decía tu madre, por Cuando tú ejemplo, conoces a alguien al o tu abuela no me principio, tú te gusta. enamoras, ¿vale? Te enamoras. Entonces, ¿qué pasa? El Bueno, entendimiento, te lo enamoras que o entendemos puede por... ser el mismo familiar directamente. Sí, sí, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una pareja y te enamoras, te nubla todo lo que es la corteza prefrontal, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que te nubla y no eres capaz de ver más allá. Que Mm, siempre sabes lo que te quiero decir y si esa persona es una persona que ni siente ni padece, lo mismo que tú, pues te va encaminando como él va queriendo. Por eso hay tantas mujeres que aguantan tanto, hay tantas personas que aguantan tanto porque no lo ven. No son claro, capaces de verlo ni tampoco de salir de ahí. pero porque están Y es muy cegados. importante pedir ayuda, muy importante pedir ayuda, muy importante, ¿sabes? Es así.
no tiene tan bien, sí que es cierto que hay muchos casos de mujeres, pero también los hombres, ¿no? Hay mujeres que son narcisistas directamente y a los hombres, bueno, pues tu caso mismamente, ¿no? En cuestión de tu Ujú. abuela, tu madre, han sido narcisistas con un hijo que me parece lo más patético que puede existir en esta vida, ¿no? Porque un padre, un abuelo, debe de ser esa persona que te ayude en los buenos, en los malos momentos, sin importar qué es lo que ocurre y no tratarte como si fueras el bicho raro, intentar cambiar y llevarte al camino que ellos quieren. Terreno. Bueno, yo digo camino porque es más cortito camino que terreno. Pues sí. Pues la verdad que sí. Es muy, pero después cuando se sale de ahí, solo tienes ganas de vivir tu vida, de disfrutar de las pequeñas cosas que antes no disfrutabas, de sonreír más, tienes menos miedo a mostrarte tal y como eres, ¿sabes? Yo en mi Mm, vida, en mis peores sueños, estuviera yo comentando esto contigo. ya. Jamás. ¿Sabes? Porque para ellos sería, claro, si ellos me ven, que me verán, para ellos es una traición. Eso es lo que te iba a preguntar yo a ti directamente. Si Para ellos ellos ven una el traición. programa, porque el programa se ve en muchas plataformas, si ellos ven el programa, ¿qué van a hacer? ¿Qué te van a decir? Pues seguramente mandarán a sus monos voladores para hacerme llegar lo que ellos quieran que me hagan llegar, ¿vale? Para hacerte Pero quedar mal. yo, ¿eh? Para hacerte quedar mal. Van a intentarlo, ¿vale? Van a intentar desprestigiarme frente a la gente y quitarme credibilidad. Van a intentar, pues eso, pero yo no les voy a dar paso para que pase eso, ¿sabes? Ujú. Porque al final, si pongo yo el oído, si pongo yo el oído, que no lo voy a poner. Voy a hacer ¿cómo se dice? Como oído sordo, Como ¿no? si no es oídos sordos. Como si no existiera, porque al final ellos quieren eso de mí, quieren que yo me revele, que yo, ¿sabes? Y que ellos sepan que ellos están disgustados conmigo, que están mal porque he desvelado algo que para ellos es un colapso. No sé si al final mm, te has enterado alguna vez del colapso narcisista, ¿no? Que cuando Mm. se descubren, cuando se destapa lo que hay, mm, no saben por dónde tirar, no saben qué hacer, no saben y qué me van a hacer ya más de lo que me han hecho. ¿Qué me van a hacer ya más de lo que me han hecho? Si me han destrozado la mitad de mi vida. ¿Sabes lo que te Sí, quiero ya te decir? Ahora, contaste ahora del lo único colapso que, narcisista. lo único que me queda es seguir, mirar hacia adelante y no callarme. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren que me calle. Y yo no tengo por qué callarme, porque si me callo, si yo todo esto no lo hablo, o no pongo un vídeo en TikTok, o no expreso mis emociones, o no expreso lo que yo siento, seguirán habiendo gente que siga pasando lo mismo, que sigan sufriendo lo mismo. Y yo creo que hay gente que no se merecen nada, pero hay mucha gente buena que sí se lo merecen, que se merecen salir de ese mundo y que se merecen ser felices, que se merece que alguien les diga, que tú vales, que tú vales. Real, Volvemos a lo mismo, que realmente, estamos en una sociedad muy narcisista en la mayoría, porque los políticos son unos narcisistas, en su ujú, mayoría. Porque los trabajos siempre te van a encontrar con un narcisista. Porque en la familia siempre va a haber algún narcisista. Estamos rodeados, entonces tenemos que saber cómo sobrellevar a ese tipo de personas, ¿vale? Y después también yo creo que también hay solución para ellos. Pero para haber solución para ellos, primero tiene que haber una autocrítica, un arrepentimiento, un perdón, ¿vale? Un decir, yo me he equivocado. Que eso, el 99%, nanay. Ellos nunca van a aceptar que se han equivocado en nada.
pero todavía cabe en la esperanza que ese 1%, que siga habiendo un 1% por ahí, que puedan cambiar, que sepan pedir ayuda, que sepan ir al fondo de ese trauma que le hicieron ser como son hoy en día. Que puedan cambiar, claro que se puede, pero mírate por dentro. Antes de juzgar a nadie, mírate por dentro, mírate en el espejo y descubre cómo eres realmente. Pues sabías esas palabras, Ismael. Me ha encantado estar hablando contigo, se nos va el tiempo y tienes toda la razón de que vivimos en una sociedad narcisista, empezando también por los políticos, como bien decías, sean de izquierdas, sean de centro, sean de derechas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por hablar de un tema que es un poco tabú y concienciar a la gente. Gracias por todo y te mando un súper abrazo. Gracias a ti y por dar voz a algo tan importante. Muchísimas gracias, de verdad. No tienes que darlas. Nosotros nos despedimos. Ya saben que la próxima semana volvemos aquí con el punto de vista. No se lo pueden perder. La verdad que siempre buscarás. Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras con objetividad. En punto de